Exacto. O sea, lo que creo que el Congreso pierde de vista es que su aprobación, incluso en Lima, que es tan contraria al presidente Castillo, es solo de 6%, en Lima es 6%, o sea, es muy baja la aprobación que tienen. Entonces no son conscientes de que, no entiendo cómo no pueden ser conscientes de que la ciudadanía no los quiere mucho. Vamos a conversar con Patricia Zárate del Instituto de Estudios Peruanos sobre la encuesta que publicaron el día de ayer. Patricia, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Eh, ¿Qué situación la que estamos viviendo políticamente y que de alguna manera se expresa en la encuesta que han publicado ustedes el día de ayer? Y comencemos por ahí, ¿no? Hay un porcentaje abrumador de gente que si pudiera decidir preferiría que se vayan todos, ¿no es cierto? Esa es la primera cifra significativa del sondeo realizado por ustedes. Bueno, en realidad eso solo se basa en una situación hipotética de si es que inhabilitan al presidente Castillo, preferirían elecciones generales y no que se quede el Congreso. Pero en general porque la cifra de que se vayan todos no supera en general el 60%, sino que en este caso la pregunta era si es que finalmente, algo que no ha pasado, ¿no? En el caso que vaquen o destituyan al presidente Castillo, como ocurrió haciendo un símil con Martín Vizcarra, la postura sería que se vayan todos, es decir, que haya elecciones generales y no solo, como pretenden algunos congresistas, elecciones para presidencia de la República. Exacto. O sea, lo que creo que el Congreso pierde de vista es que su aprobación, incluso en Lima, que es tan contraria al presidente Castillo, es solo de 6%, en Lima es 6%, o sea, es muy baja la aprobación que tienen. Entonces no son conscientes de que, no entiendo cómo no pueden ser conscientes de que la ciudadanía no los quiere mucho. Claro, pero comencemos por el presidente. Es decir, el presidente, según el sondeo realizado por ustedes, tiene 61% de desaprobación, pero tiene 31% de aprobación, que es una cifra importante, ¿no? Para cómo están las cosas en el país. Sí, es importante. Es importante porque recordemos que este presidente, por todo el problema que hubo de falta de reconocimiento de su presidencia, ¿no? Creo que todo comienza ahí. Si no, exitosa. Hubo una alta fragmentación, que no tuvo tanta votación en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta el presidente Castillo ganó legítimamente las elecciones. Pero como se hizo tan largo todo este proceso de aceptación de resultados, que algunos incluso hasta ahora no aceptan, el presidente comienza con una aprobación relativamente baja. Él comienza con una aprobación de 38%. No es muy alta para ser el primer mes de su gestión, digamos, en agosto del 2021. Y ahora está en 31%. Si uno no viera los altos y bajos, en realidad diría, bueno, ha bajado 7 puntos nomás. Entonces, pese a todo este tiempo de crisis política que nos hace parecer como si hubieran pasado por lo menos 3 años, y solo ha pasado poco más de un año, el presidente conserva ese caudal básicamente, creo, porque por la propia actitud del Congreso frente a él, por los propios tropiezos que tiene la oposición, y hacer cosas bastante ridículas como la denuncia de traición a la patria. Claro, ahora, lo sorprendente con respecto a la popularidad y popularidad del presidente son los contrastes. En el caso de Lima, la desaprobación llega al 70%, ¿no es cierto? En el caso de Lima. Ajá. Pero por ejemplo, en el oriente, tomado así como tomado regionalmente, la aprobación y la desaprobación están a solo 2 puntos de diferencia, 43, ¿no es cierto?, contra 45. O sea que tenemos como 2 países, ¿no es cierto? Somos un país claramente dividido entre lo que puede ser Lima, donde la desaprobación del presidente es apabullante, contra lo que ocurre en el sur y en el oriente del país. Sí, aunque claro, Lima y el norte pesan mucho más en realidad, ¿no? Entonces, es cierto que fuera de Lima es diferente.
Ahora, en ninguno de los casos se llega a superar, o sea, no hay ningún sitio donde la aprobación sea mayor que la desaprobación. O sea, es cierto, la desaprobación sigue siendo mayor. Mayor en todos los casos. Salvo en el área rural, está empatado esta vez. Ha mejorado su performance, pero el área rural también es pequeña. O sea, yo no digo que no es importante, pero comparado con Lima, obviamente, no pesa tanto, ¿no? Pero es cierto que a contrapelo de lo que pasa en Lima, o sea, en otras ciudades también, incluso en Lima, la tendencia a la aprobación está en alza. O sea, no es que, si bien no es un aumento significativo estadísticamente, en octubre, a mediados de octubre, cuando hicimos la primera encuesta de octubre, pero en octubre hubo dos, la aprobación estaba en 14.7 en Lima y ahora está en 19.1. O sea, no es estadísticamente mayor, pero sí como que hay una tendencia a subir. Claro, pero ¿qué es lo que ocurre? Porque no es que tú puedas tener como gobierno, no es que Castillo tenga cosas para mostrar que ha hecho a favor de la gente, que convencen a la gente de defenderlo, sino es más bien la contra al Congreso. Yo he escuchado a gente que dice lo siguiente, ¿no? En realidad, el problema es el Congreso que no deja gobernar al presidente Castillo porque viene de abajo. Y cuando yo le digo, ya, pero un ratito, eso puede ser con un sector del Congreso, pero ¿qué pasa con las denuncias de corrupción? Si todos han robado, ¿por qué no han actuado así con los otros? Es un argumento que yo lo he encontrado en diversos lugares del Perú, incluso en Lima, de alguna gente que digamos, si tuviera que escoger entre el Congreso y Castillo, se pone del lado de Castillo. O sea, es un argumento más en contra del Congreso que a favor de Castillo. Exacto. Ahora, el Congreso siempre ha tenido menor aprobación, ¿no? Incluso en el tiempo de Vizcarra, obviamente su gran aprobación residía justamente en tener ese enemigo que en ese tiempo era una aplanadora, ¿no? Porque era un Congreso mayoritariamente fujimorista. Entonces, claro, era muy obvio, ¿no? El enfrentamiento. En este caso, como hay gente de diversa procedencia partidaria, digamos, incluso gente del partido que lo llevó al gobierno, al señor Castillo, entonces es diferente, pero igual la gente sigue detestando al Congreso, o sea, y como bien dices, ¿no? O sea, es cierto que en este gobierno hay corrupción y en todos los gobiernos, solamente que en este gobierno los medios también se han ensañado desde el primer día, digamos, han hecho un buen trabajo de investigación, lo cual es de elogio, loable, pero no se ha visto la misma actitud, ¿no? Y además, también el hecho de que, por quítame esta paja, que a veces ni siquiera tenían razón, o sea, todo es crítica, y llega un momento en que eso finalmente no va a hacer ningún efecto, ¿no? Es como un teflón, ¿no? Ya no, nada le pasa, nada le va a pasar. Entonces, Castillo, que tenía un 25% leal, digamos, de aprobación, que se mantenía todo el tiempo, puede ser que esté aumentando ese nivel sólido, pero básicamente no por él, sino, como bien dices, por darle la contra al Congreso y a quienes son como el Congreso. No, el problema es que se ha polarizado a un nivel, yo me he encontrado con gente en el otro extremo que está convencida hasta hoy de que les robaron las elecciones, de que quien ganó fue Keiko y que hubo fraude, o gente que está convencida de que Castillo es una especie de, ¿no? Digamos, introducción de una gran operación comunista para tomar el control del Perú, ¿no? Y hay gente que está convencida de eso, que es proterrorista, ¿no? Por ejemplo, pese a que no ha habido... No, pero sinceramente, Patricia, hay gente que está convencida de eso, que le robaron las elecciones y que Castillo es un comunista que en cualquier momento da el zarpazo. Sí, a mí me sorprende un poco en ese sentido, porque muchas de estas personas han estudiado en buenos colegios, han ido a universidades. Uno podría entender de que ese pensamiento estuviera en gente más ignorante, ¿no? Pero lamentablemente sí tienes razón. Pero creo que son extremos, ¿no? Eso es lo del Twitter y todos son extremos que no necesariamente representan a la mayoría del país. Parte de su discurso sí permea, pero creo que hay un gran grupo de la población que siente quizá alguna injusticia hacia el presidente Castillo por ser como es, ¿no? De provincia, andino, que no habla bien el castellano, en fin.
Y por otro lado, también gente de la que ya le tiene harto todo este tema. Claro. Patricia, te agradezco por esta comunicación, ha sido muy gentil por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Y estamos